Tanto como eso no es. La fórmula exacta vamos a buscarla. La fórmula me parece que era que no podía creer en Rousseau. En El buen salvaje. Aunque no he podido... Exacto, El buen salvaje de Rousseau. Bueno, y eso además creo que se debe sostener. Es decir, los seres humanos somos como animales predatorios, capaces de todo, de crear la música de Bach y crear las mayores matanzas y injusticias posibles. Por tanto, el ser humano es ese y todos somos así. Si no somos, por decirlo así, malos, es porque nos educamos para no serlo, porque proyectamos no serlo. La canción de Bian, yo no he venido a este mundo a matar a nadie. Es una posición de principio también bastante buena. Lo que ocurre es que, claro, el buen salvaje ruso está metido en la filosofía de la Ilustración, que es una filosofía individualista, brutalmente individualista y sobre todo ahistórica. Es decir, Rousseau no tiene idea de cómo eran las sociedades primitivas, de cómo eran nuestros antepasados prehistóricos. Nosotros tenemos la suerte de que conocemos la vida de como sociedades fósiles que han durado hasta prácticamente hoy, si no hoy, hasta los años 70. Gente que vivía en condiciones muy parecidas a las que debieron tener nuestros antepasados más lejanos. Y sabemos cómo vivían, lo sabemos. Y no es precisamente sociedades de buenos salvajes. Son sociedades donde a veces consiguen ritualizar los conflictos, pero son sociedades conflictivas. La bondad innata de los individuos es un... Sí, bueno, el pensamiento naturalista que yo he combatido toda la vida porque me tocó padecerlo cuando era estudiante, y además que reaparece una y otra vez, tanto en su versión formalista, por ejemplo, de La Cortina. Se permite escribir artículos en el periódico en el que trabajabas tú, con una visión naturalista kantiana, como si no pasara nada, es decir, como si estuviera claro lo que es justo, lo que es injusto, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es la ley, lo que es la obediencia a la ley. Es decir, no se cuestiona nada de esto. Y este pensamiento, en cambio, no se da cuenta de la falta de fundamento de nuestras convicciones culturales. Es decir, nuestros conocimientos culturales no están anclados en nada sólido, en ningún principio kantiano, en ningún principio platónico, abstracto, general, que diga hay que hacer esto o no hay que hacer aquello. No, son convenciones históricas que se han ido afirmando, y en cierto sentido podemos afirmar que para bien, siempre que no pensemos en todas las barbaridades que se han hecho en el siglo XX y que se empiezan a hacer en el XXI. Nuestra cultura es convencional, es histórica, es sociohistórica. No hay naturalismo ninguno en el fondo. Abajo de todo, detrás de todo, no hay nada que sea natural a lo que podamos aspirar a volver o que nos pueda inspirar. Yo creo profundamente en la falta de fundamento de todo y en la convencionalidad histórica de las diferentes culturas. O sea, pienso, si los millones de chinos son gente descreída que no cree en Dios, a quien la idea de Dios no les inspira para nada, a diferencia de lo que ha ocurrido en las sociedades europeas occidentales, y no digamos entre los puritanos norteamericanos, ¿no? ¿Por qué es eso? Pues es una convención que se ha formado históricamente, ligada, supongo, a resolver los problemas de la vida cotidiana y no pasar por demasiadas metafísicas. En cambio, nosotros no hemos seguido esta línea. En fin, desde los reyes católicos en adelante, todos los monarcas europeos han tratado de hacer de la religión una cuestión de Estado y cosas de estas.